Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí continuamos con las clases virtuales. Estamos ya prácticamente terminando esta parte que corresponde al trimestre 2. Ya terminamos prácticamente con toda la temática de nuestro libro. Y digamos que, pues el último punto para cerrar, y que les había comentado la vez pasada, pues era el tema ético en lo que corresponde a la ingeniería genética. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a hacer hoy un día una clase más para repasar este tema y verás algunos ejemplos de incluso cómo nosotros, aunque no sea directamente en un laboratorio, practicamos la ingeniería genética. ¿Sí? Y platicar acerca, repito, pues del tema ético, qué tan buena qué tan bueno es practicar la ingeniería genética o qué problema nos puede traer si lo hacemos de una manera irresponsable. Voy a compartirles el libro digital. Okay. De guías podemos tomar un ejemplo desde aquí, desde la página 196, en donde nos habla de las implicaciones de la manipulación genética. ¿Sí? Algo que ya habíamos estado platicando es que pues debemos recordar que la mayoría, si no es que todos nuestros alimentos provienen prácticamente de plantas y de animales. ¿Sí? Al inicio, ¿sí? Cuando el ser humano comenzó a trabajar con esta parte, ¿sí? Sobre sus alimentos, sobre asegurar sus alimentos, ¿sí? Pues el ser humano los obtenía directamente de la naturaleza, como mediante la recolección y la caza de animales, ¿sí? Después, con el descubrimiento de lo que fue la agricultura, pues entonces comenzaron a cultivarse y a criarse, a cultivarse los productos, como el maíz, por ejemplo, muchas plantas, y a criarse como el ganado, ovejas, vacas, chivos, diferentes animales. ¿Sí? E incluso hizo que los humanos ya se quedaran en un solo sitio, ya no anduvieran moviéndose a otros lados para buscar su alimento. ¿Sí? Entonces, esa forma de cultivar las plantas y criar a los animales, digamos que es una manera como tradicional, una manera rústica, ¿sí? Desde entonces, pues garantizaba la famosa diversidad genética, ¿sí? Que abonaba a la biodiversidad dentro del ecosistema, ¿sí? Y además el impacto ambiental era mínimo. ¿Por qué? Porque se respetaban en lo mayor de lo posible los ecosistemas. ¿Por qué? Pues no había químicos, no había tecnología en esos tiempos. El punto, chicos, es que desde aquel entonces, sin darnos cuenta, incluso hasta ahorita, sin estar dentro de un laboratorio, los humanos ya estábamos realmente practicando la ingeniería genética. ¿Por qué? Claro, no es que ya los humanos desde aquellos tiempos conocían las células, conocían el tema del material genético, conocían los genes, no se conocía nada de eso. Pero ya desde entonces se cruzaban organismos. ¿Sí? Algo que después, lógico, con lo que platicamos de Gregor Mendel, él ya lo hizo enfocado en saber cuál era el resultado de esas cruzas. Pero las personas que se dedicaban a cultivar y a criar ya realizaban cruzamientos. Entonces estaban trabajando sobre ingeniería genética sin saberlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con estos cruzamientos que ellos seleccionaban y decidían, favorecían que en el resultado las características fuesen las deseadas. ¿Sí? Seleccionaban a los seres vivos más grandes, más fuertes, más vigorosos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la descendencia fuera igualmente vigorosa, igualmente fuerte, grande. ¿Sí? Que los caracteres fueran los mejores. Entonces, a ese proceso desde entonces ya no era selección natural, era selección artificial. Entonces ya estábamos trabajando con ingeniería genética. ¿Sí? Con todo ello, ¿sí? Se propició un intercambio genético entre organismos del mismo género. Ya con el desarrollo tecnológico, pues se ha ido desplazando esa cultura tradicional y rústica, ¿sí? Lo que ya en esos tiempos sí ha provocado un poquito ya más la pérdida de la diversidad genética, ¿sí? Porque en aquel entonces era un impacto muy
muy bajo, muy controlado. ¿Sí? Ahora, si hablamos en la actualidad, ¿para qué se modifican los organismos genéticamente? ¿Sí? Usualmente o comúnmente, las intenciones de crear organismos genéticamente modificados, OGM, consisten en ¿qué? En mejorar a las especies para obtener mayor beneficio de ellas. ¿Sí? Un punto importante aquí, chicos, fíjense, estamos hablando desde un punto humano, ¿sí? Desde una percepción humana, desde un interés humano, ¿sí? El tener mayores beneficios para nosotros, de las especies que se modifiquen, ¿sí? Al cultivar grandes extensiones de tierra con organismos genéticamente modificados, reducimos el espacio para especies naturales o especies silvestres, ¿sí? Por eso, muchos grupos ambientalistas comentan que la manipulación genética puede perjudicar a la biodiversidad, ¿sí? A la presencia de diferentes especies en un sitio. ¿Por qué? Porque las disminuye, les quita territorio. Además, estos grupos ambientalistas también alegan, ¿sí?, que estas poblaciones de cultivos transgénicos, aunque son más resistentes a plagas y enfermedades, su cultivo va en contra del mantenimiento de la diversidad de poblaciones naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos cultivos no es que los sembremos y se queden ahí ya solos, no, hay que darles un manejo, hay que fumigar, ¿sí? Y hay que darles un manejo cultural. Y eso no abona a la diversidad del ecosistema. Ese tipo de características, chicos, ¿sí?, mezcladas con el tema, repito, pues de ese interés hacia nosotros, pues es lo que hasta cierto punto mantiene esa fuerte discusión, ¿sí? Ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos cuando hablamos de por qué incluso ya desde antes, incluso hoy en día, seguimos practicando ingeniería genética, aunque no es directamente en laboratorio, aunque no nos metemos directamente a los genes, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, claro, incluso una experiencia propia, sobre todo por los otros trabajos que tuve en tema forestal, ¿sí? Un ejemplo, hay una metodología en el tema forestal, ¿sí?, para asegurar árboles grandes, ¿sí?, con buena calidad de madera, árboles vigorosos, árboles altos. Vean, un ejemplo aquí. En esta foto van a ver cómo estas personas están marcando un árbol, ¿sí? Lo están marcando porque lo eligieron por ciertas características. Después, voy a buscar otra imagen. Vean, digamos, de una manera sencilla en campo cómo se va buscando. Van buscando árboles de gran interés, ¿sí? Árboles que ellos consideran de buena calidad, con buenas características, con buenos genes, dicen. Fíjense cómo ellos nada más ven el fenotipo, no están viendo los genes. Claro, están viendo el fenotipo y con eso dicen tiene buenos genes, con el fenotipo, como se está expresando, ¿sí? Ven algunas fotos. Voy a mostrarles alguna más, a ver si vemos uno de los famosos árboles padre. Miren, aquí vemos cómo incluso donde hay aprovechamientos forestales, vean, ¿sí? Ya no quedaron árboles, pero dejaron algunos en pie, eso no los tumbaron. ¿Por qué? Porque esos árboles son elegidos, son árboles padre, ¿para qué? Para obtener semillas, ¿sí?, con esas características de esos árboles que dejaron en pie y poder reforestar incluso esas zonas, ¿sí?, con la calidad de esos árboles. Entonces, chicos, desde ahí estamos practicando la ingeniería genética, ¿sí?, de una manera muy sencilla, de una manera muy general y basándonos, acuérdense, basándonos solamente en el fenotipo, ¿sí? Viendo el árbol decimos, oye, es este árbol, muy bien. Llegan al bosque, ustedes ven este árbol, sobresale sobre los demás, vean el fuste, lógico, estoy hablando del tema forestal, vean el tronco, el fuste muy bonito, hasta arriba, se le ve buena calidad de madera. ¿Sabes qué? Este árbol es un árbol padre, hay que dejarlo para producción de semilla. Entonces, ustedes, bueno, nosotros los humanos, estamos seleccionando de manera artificial a quienes van a seguir, ¿sí?, viviendo en un sitio, reforestando un sitio.
No es una selección natural, es una selección artificial. Y desde ahí estamos trabajando con ingeniería genética, chicos. Recuerden, solamente que estamos observando el fenotipo. Y de ahí, por solo observar el fenotipo, estamos definiendo que sus genes son muy buenos. ¿Sí? Este es un ejemplo, chicos, de cómo se practica la ingeniería genética sin llegar a los genes, sin estar en un laboratorio, sin estar extrayendo cosas. Así es como se practica, ¿sí? Por la selección artificial, ¿sí? Hacemos entrecruzamiento, ¿sí? De plantas de manera natural, ¿sí? Un ejemplo, hay plantas que a veces de manera natural, digamos, llegan a cruzarse, pero ya el hombre lo que hace es, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes que no me interesa que se crucen? ¿Qué es lo que hacen? Manualmente incluso tapan la copa de esas plantas, donde está la planta, la parte reproductiva de la planta, las tapan para que no haya un cruzamiento. Entonces, de ahí incluso nos estamos involucrando en un cruzamiento natural, ¿sí? En un cruzamiento que sea de manera natural, y ya no lo permitimos, porque estamos seleccionando, estamos diciendo, no, no queremos que pase esto, queremos que pase así. Entonces, indirectamente, chicos, estamos trabajando con ingeniería genética, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son ejemplos de cómo es que se ha hecho eso. Vean, aquí tenemos otra imagen, como en un área que fue aprovechada, que hubo un aprovechamiento forestal, ¿sí? Y que dejan a los árboles más vigorosos, a los árboles con mejores características al resto, ¿sí? Esa zona después se va a poblar por esos mismos árboles que dejan la semilla y vienen árboles con las características de esos que se eligen. Vean, entonces, estamos trabajando con ingeniería genética, chicos. Por eso les digo, también el tema ético, pues no podemos decirlos, ay, la ingeniería genética, ay, es peligrosa, ay, es un riesgo. No, 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 acuérdense de lo que hemos hablado. Muchas veces no es tanto la ciencia, no es en sí la ingeniería genética, sino cómo la usamos. Ese es el detalle, ¿sí? Sí, miren, aquí también nos habla en su libro que uno de los beneficios que más se ha difundido de los cultivos transgénicos es la resistencia a los herbicidas, aquellos que son utilizados contra otras plantas invasoras, ¿sí? Porque pues al ser resistentes los organismos genéticamente modificados a estas sustancias, pues los cultivos se van a dar bien. Y los que desaparecen son las plantas invasoras. Acuérdense cuando se platicaba un ejemplo, uno de los ejemplos más claros que tenemos es el maíz, ¿sí? El maíz fue manipulado por una empresa. ¿Por qué? Porque esa misma empresa creó un herbicida que efectivamente sí, digamos, acaba con las plantas bajas, con las hierbas que les dicen los productores, que son un problema para ellos. Entonces, ¿qué dijo esta empresa? ¿Sabes qué? Este producto es muy bueno, pero también me va a afectar, un ejemplo, al maíz. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a modificar el maíz para que resista este herbicida y no se afecte. Entonces, la empresa vende la semilla y también te vende el herbicida. Y los productores felices cultivan su maíz, echan el herbicida y el maíz no le pasa nada, ¿sí? Porque es resistente al herbicida, pero está alterado genéticamente. Además de que pues para el cultivo es necesario agregar otras sustancias fertilizantes, ¿sí? Como los agroquímicos, con el fin de asegurar que la planta crezca adecuadamente. El detalle es que lo que se aplica, acuérdense lo que les platiqué, se mantiene ahí, uno los toma la planta y otros se mantienen ahí. Y no desaparece, ahí se quedan. Entonces, ¿a dónde van a terminar? Pues a quien coma esos productos. O si no, algunos se quedan en el suelo y se van hasta los mantos freáticos, hasta áreas donde tenemos el agua. Sí, que es útil para nosotros. Otro problema que se ha presentado con muchos cultivos transgénicos, ¿sí? Ahí les recomiendo que vean los videos, ahorita les voy a recomendar uno, pero, por ejemplo, seguimos con, por ejemplo, el maíz, o hay otros cultivos. Cuando estos cultivos modificados genéticamente se empezaron a cultivar, vaya, ¿sí? Las semillas de estos cultivos se sembraron. Pues aquellos productores que compraron esas semillas, pues bueno, vieron en sus parcelas crecer esos cultivos. Pero esos cultivos, ¿sí? Comenzaron
a generar un ejemplo polen. ¿Y ese polen qué pasó? Pues el polen viaja por el aire. Entonces el polen llegó a otras plantas de su mismo género, de su especie, y las fecundó. ¿Sí? Entonces las otras plantas que no tenían nada que ver con las transgénicas, se contaminaron con polen de las plantas transgénicas. ¿Sí? Entonces esas plantas de acá, las que no tenían nada, pues ya están contaminadas con este material. Comienzas a desarrollarse. Fue tanto el problema, chicos, además de que se contaminaron esos cultivos, que las empresas incluso empezaron a reclamar a estos productores de acá, diciendo, oye, tú tienes mi semilla, tú tienes mi material genético. Y los productores dijeron, no, yo no, tu polen se vino para acá. Y nada, tienes material genético que es mío y tú tienes que pagar. Vean, chicos, a los niveles que se llegaron con estas cosas. Y eso es lo que nos avala. Por eso, les repito, es un tema ético muy discutido y como les he platicado, hay que basarnos en el objetivo de hacer las cosas. Las hacemos realmente en el tema agrícola, las hacemos realmente por terminar con algún problema de hambre. Las hacemos realmente con el tema de alimentar a las personas o las hacemos con otro interés. Y ahí de donde podemos partir para decidir cómo hacer las cosas. ¿Sí? Pero bueno, la verdad, chicos, nos podemos pasar un buen rato platicando acerca del tema ético. ¿Sí? Un punto importante, ¿sí? Acuérdense, o sea, debates hay muchísimos, chicos, y si se meten a investigar, hay debates muy fuertes entre las dos partes, ventajas, desventajas, todo eso. Hay, chicos, una disciplina llamada bioética, ¿sí? La bioética se encarga de analizar los principios que debe seguir el ser humano respecto de la vida, a partir de una reflexión sobre las implicaciones que cada avance científico tiene y sus posibles consecuencias en nosotros. ¿Sí? A eso se dedica la bioética. Por eso no crean que nada más ahorita yo descubrí esto, soy un científico, descubrí esto, hay que aplicarlo. No. ¿Sí? Para que un producto sea autorizado y pueda entrar al mercado tardan años, sobre todo por ese tema de la bioética. ¿Sí? Saber si no hay implicaciones y hay consecuencias malas en nosotros, incluso en nuestros demás compañeros o hermanos organismos vivos, ¿sí? Sean plantas, sean animales, también ahí te tienen que estudiar esas implicaciones. Por eso tardan años. Curiosamente, ahorita con nuestra pandemia, estas vacunas que tenemos ahorita fueron autorizadas de manera emergente, ¿sí? Por emergencia tuvieron que autorizar antes, ¿sí? Los estudios, digamos que se hicieron muy rápido, sus implicaciones se analizaron de una manera muy rápida, pero tuvieron que autorizarlas de manera emergente por la situación crítica que tuvimos en el mundo. Pues realmente estas vacunas hubieran tardado más tiempo, chicos, en haberse autorizado. Pero bueno. Con este tema, chicos, les voy a compartir un link de un video muy interesante, que se lo voy a mostrar también aquí en pantalla. Aquí lo he hecho abierto. Bien. Este video, les voy a compartir, repito el link. Es un video muy interesante que explica de una manera muy sencilla, muy agradable, con dibujos animados, con colores, sobre el tema de la manipulación genética y sobre todo el tema de los transgénicos, ¿sí? Acerca de beneficios, desventajas, son peligrosos o no son peligrosos, ¿sí? Este video, la verdad, chicos, es muy bueno, es muy corto, les hablan del tema de la ingeniería genética, ¿sí? El tema de los alimentos transgénicos, pero previamente les hablan del hecho de la manipulación genética, cómo es que se lleva a cabo, algo de lo que hemos hablado, cómo extraer genes de aquí y colocarlos acá, porque me interesa que sea resistente al calor, a la sequía, a la falta de agua, ¿sí? O a ciertos climas difíciles que tenemos en nuestra situación, o que quiero que sea más grande, que me dé más, cosas de ese tipo, ¿sí? Este video está muy interesante, ¿sí? Digamos, de este grupo, de esta página llamada Curiosamente, ¿sí? Ahí les explican cómo se hace la manipulación genética, ¿sí? Y luego nos hablan de los alimentos transgénicos, tal cual. Muy bien, este es un video muy interesante. Aquí está el link. Repito, se lo voy a compartir, ¿sí?
Eso es lo que quiero que se haga, esta actividad del día. Después de esta pequeña plática que les di, digamos, del tema de manipulación genética, del tema ético, hay que ver este video. Y ya que vean este video, chicos, ustedes me van a hacer, digamos, en una media cuartilla de su cuaderno, ustedes me van a dar su opinión y ustedes me van a hablar ahí qué piensan de la manipulación genética, ya sean alimentos, en humanos, en lo que quieran. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué opinan? Eso me interesa, chicos. Y les repito, incluso después de ver este video, ¿sí? En media cuartilla me van a dar su opinión sobre la aplicación de ingeniería genética, sobre la manipulación genética, ¿sí? En los organismos vivos, ¿sí? Ok, chicos. Pues bueno, eso será todo por el día de hoy. Repito, ya estamos cerca de las evaluaciones. Si yo estoy teniendo todavía sus actividades, sus tareas, y aprovechen dudas, preguntas sobre pues toda la temática que hemos tenido en este trimestre 2, ¿sí? Pues bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.